En este momento se empieza a grabar. Doy inicio al seminario y voy a compartir pantalla un momento. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presente el día de hoy en nuestra tercera conferencia. Así que vamos a dar inicio a nuestra sesión. Estimados estudiantes centroamericanos y público en general, muy buenos días. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer Guatemala, celebran su tercera conferencia virtual, Bicentenario Análisis de la Evolución Sociocultural en Centroamérica, impartida por la doctora Alexandra Ortiz, quien es Senior Fellow del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales CALAS en su sede de la Universidad de Costa Rica, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Centroamericana. Quisiera darles una calurosa bienvenida a todos ustedes y agradecer al mismo tiempo a la doctora Alexandra Ortiz Wallner por
aceptar nuestra invitación al evento. Quisiera brindarles el espacio al doctor Rudolf Toisen, director y representante de la Fundación Konrad Adenauer, Guatemala, Honduras y El Salvador, y posteriormente al licenciado Eduardo Espinosa, director del Centro de Estudios para la Integración Económica, quienes les brindarán unas pequeñas palabras de bienvenida. Sí, muchas gracias, Ana Luisa. Muy buenos días a todas y todos las participantes. Eduardo, es un gusto saludar y cooperar de nuevo con usted y su equipo en este evento, y una bienvenida muy especial del día, la doctora Alejandra Ortiz-Valna. Bienvenida a esta secuencia de eventos en la cual abordamos Eduardo, Muchísimas gracias, Eduardo, si es tan fino con sus palabras. Sí, muy buenos días a todos y sean bienvenidos a esta sesión conjunta entre la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y la Fundación Konrad Adenauer. Por supuesto, enviar un caluroso saludo a todos los asistentes, al doctor Teusen, que siempre es un gusto trabajar con la Fundación y con usted. Por supuesto, saludar a la doctora Alexandra Ortiz. Y bueno, en realidad para nosotros es de mucho agrado poder celebrar esta tercera sesión del ciclo de seminarios conjuntos. Como ya se ha dicho, son seminarios que se están realizando en el contexto del Bicentenario de la Independencia. Para la CIECA es particularmente especial el 2021, no solamente por el Bicentenario de Independencia, que es un hecho conmemorativo muy relevante para la región, sino también porque se alinea con otros eventos históricos en el marco del proceso, como es la propia celebración del 60 aniversario del subsistema de integración económica, ¿verdad? Muy alineado con lo que fue la creación del mercado común centroamericano. Por tanto, estamos frente a un año históricamente muy relevante, pero que también se alinea en la coyuntura, pues con una pandemia que muy seguramente quedará también escrita en los libros de la historia, ¿verdad? Así que creo que estamos en un año muy rico precisamente para discutir este tipo de temáticas. En esta ocasión, precisamente, el énfasis de esta revisión histórica de la región está en la evolución sociocultural. Como ustedes saben, el espíritu de este ciclo de seminarios ha sido discutir el recorrido histórico de la región desde diferentes perspectivas analíticas. Por tanto, creo que hoy tendremos una dimensión muy rica también para la región centroamericana, que estoy seguro que la doctora Ortiz podrá abordar en toda su dimensión, en ancho y largo. Así que por nuestra parte simplemente ratificar, ¿verdad?, el agradecimiento con la Fundación por permitirnos abrir este tipo de espacios con la academia, con la sociedad civil. Es importante para la CIECA como una institución de la integración poder tener estos puentes de diálogo, de conversación académica con diferentes instancias. Así que realmente estamos muy contentos por este espacio y por esta alternativa que hemos logrado abrir en conjunto con la Fundación. Así que de mi parte simplemente desearles una buena sesión en esta mañana, agradecerles nuevamente por su asistencia y por supuesto quedan muy invitados a lo que es desde ya la cuarta sesión, ¿verdad?, que estamos trabajando con la Fundación como parte de este ciclo de seminarios. Así que sin más, pues darles bienvenida a esta sesión y desearles lo mejor.
Muchísimas gracias a ambos representantes de las instituciones. Quisiera darle la palabra a mi colega Andrea García de CIECA, quien estará haciendo una dinámica con todos nuestros participantes. Muchísimas gracias, Annalisa. Buenos días, Rudolf y Eduardo Espinosa. Es un gusto poder compartir con ustedes y acompañar a la doctora Alexandra en este seminario virtual. Para adentrarnos en materia, vamos a empezar con un ejercicio práctico, una dinámica de sondeo, para que partamos desde lo que ya conocemos y nos interesa leerlos. Así que voy a pedirle a Álvaro que nos ayude activando la primera pregunta para que ustedes nos puedan responder. Ahora en pantalla están viendo la interrogante, si en el ámbito cultural, enfocado a Centroamérica, ¿qué tipo de manifestaciones se encuentra con más frecuencia desde su perspectiva? Esto no es un examen, sino nos interesa conocer sus opiniones. Y ya vamos viendo cómo los porcentajes pues están enfocando en este momento en varias de las respuestas. Muchísimas gracias por atender a nuestro sondeo. Están todos cordialmente, todos y todas, cordialmente invitados a participar. Y a la doctora, por supuesto, a darnos sus impresiones de las respuestas de nuestros participantes. Ya tenemos un 61% de respuestas. Tenemos muy buena audiencia. Muchísimas gracias por participar de nuestras sesiones virtuales en el marco del bicentenario de la independencia de nuestra región. Bueno. Vamos a dar unos 20 segundos más. Ya está arriba del 73% la participación. Ya tenemos mayoría. Creo que es un buen momento para empezar a dar nuestras apreciaciones. Y vemos que se centra en los lugares históricos y de patrimonio cultural, con este 48%, seguido de comida. La comida, por supuesto, la gastronomía es bastante representativa en cada uno de nuestros países, un 29%. Luego las fiestas patronales, como no, son bastante interesantes, cada una con sus particularidades. Y seguido de la música, un 9%, y el lenguaje, un 3%. También los idiomas, particularmente Guatemala cuenta con una diversidad de idiomas de los cuales podemos hablar mucho. Vamos a terminar con esta pregunta, pasamos a la siguiente. Muchísimas gracias, Álvaro, por darnos los resultados finales. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? Por favor. Muy bien. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿en cuál de las manifestaciones culturales considera que destaca Centroamérica? Ahora ya lo vemos de manera integral, como una sola región, y con ese pensamiento podemos asociar a cuál de las manifestaciones listadas se asocia más Centroamérica, se identifica más nuestra región. Muchísimas gracias nuevamente por comenzar a responder. Realmente nos interesa mucho recibir todas sus apreciaciones. Muy bien. Ya tenemos un 68% de respuestas y se están centralizando en los lugares históricos o de patrimonio cultural. Lugares históricos y comida van prevaleciendo. Y en un tercer lugar, las fiestas patronales. El porcentaje de votación está arriba de un 71%. Y bueno. Creo que con esto terminamos el sondeo. Muchísimas gracias. Álvaro, ¿podemos cerrar la pregunta? Teníamos arriba del 75% de respuestas. Y bueno, aquí hay una predominante respuesta enfocada en los lugares históricos y de patrimonio cultural. Y con esto cerramos la parte del ejercicio de introducción. Y bueno, doctora, ya le quedan allí estos antecedentes de nuestros estudiantes como un genial punto de partida para su exposición. Nos vemos más adelante con un próximo ejercicio práctico de sondeo. Y bueno, esto es todo en esta sección. Muchas gracias. Gracias, muy fina, Andrea, por la dinámica. Y pasaré al siguiente punto. Voy a leer una pequeña reseña de nuestra expositora.
Ella es docente e investigadora alemana salvadoreña, especializada en literaturas y culturas centroamericanas. Es doctora en romanística por la Universidad de Potsdam y magíster en literatura latinoamericana por la Universidad de Costa Rica. Durante el 2021 es Senior Fellow del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, CALAS, en su sede de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesora invitada de literaturas hispánicas en la Universidad de Humboldt de Berlín y profesora invitada internacional de estancias cortas en UNAM, México, en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Santiago de Chile, en la Universidad de Nantes, la Barcelona y la Universidad de Delhi. Sin más que agregar, brindo la palabra a la doctora Alexandra Wallner para su disertación. Muchas gracias, Annalisa, por la generosa presentación, y antes de empezar me gustaría también agradecer a CIECA y a la Fundación Konrad Adenauer por tomarme en cuenta, por invitarme a participar en esta serie de seminarios, porque me parece que es una modalidad fundamental para la región, para Centroamérica, es mostrar la importancia de la cooperación entre diferentes instancias en las cuales formamos todos un mismo colectivo, un mismo grupo de personas que estamos tratando de pensar la región y de también visualizar cuál puede ser el futuro de esta región en este contexto del Bicentenario. Así que muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para dar paso a mi presentación. Y tal vez como hicimos esta pequeña dinámica al principio acerca de dónde destaca o cómo ven ustedes, estudiantes presentes en este seminario, la importancia de la dimensión sociocultural para Centroamérica. Me parece que ha sido bastante revelador que los lugares históricos o de patrimonio hayan sido en las dos preguntas los dos más destacados, o con los que recibieron más votos, porque eso nos habla mucho de una comprensión de la dimensión sociocultural en Centroamérica vinculada a los espacios de sociabilidad, es decir, a lugares, a espacios, a formas en las cuales nosotros podemos de alguna u otra manera tener un contacto con las demás personas, con las comunidades, con la historia de cada localidad, de una ciudad, de un país y, por supuesto, de toda la región. Y a mí me gustaría empezar entonces hablando y mostrando la importancia de entender Centroamérica, como ustedes lo ven aquí en el mapa. Es una Centroamérica no solo muy diversa, sino que es una Centroamérica que tiene el gran privilegio, diría yo, de tener una diversidad cultural y ser un espacio multicultural de encuentros de diferentes culturas. Y estas culturas provienen, si ustedes ven el mapa, tanto del espacio del Océano Atlántico, del mundo del Caribe, como del mundo del Pacífico, a la vez que tiene sus fronteras en el norte y en el sur, las cuales también han tenido una destacada influencia en cuáles son las culturas que componen en la historia, en la línea histórica, a la región centroamericana. Por supuesto, históricamente esto ha ido cambiando, esto se ha ido transformando, pero lo que sigue prevaleciendo como una característica de nuestra región es que es un mosaico de culturas. Y, por supuesto, históricamente, políticamente y también desde el punto de vista cultural, no siempre esta visión de la pluralidad de culturas es la que ha prevalecido, sino que se han impuesto ciertas ideas de cuáles son las culturas dominantes, y esto tiene que ver, ¿no?, con exclusiones y con asimetrías a las que voy a referirme más adelante. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que nuestra región es un istmo que une
el norte y el sur, que une también las culturas de estos dos grandes espacios de movilización como son el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y es un puente. Y esto ha sido estudiado mucho desde la perspectiva de la geografía, desde la perspectiva de la diversidad natural, porque como ustedes sabrán, nosotros en esta región condensamos una de las mayores diversidades culturales de todo el planeta. Pero esto también está presente en la diversidad humana y en la diversidad cultural. Somos un mosaico de culturas en el sentido de que somos una gran cantidad y diversidad de grupos, de comunidades y de pueblos que estamos en convivencia, no siempre conectados, pero sí en convivencia en un mismo espacio relativamente pequeño, lo cual hace que esta diversidad se vea todavía aún más. Como sabemos, el proceso de colonización que empieza en el siglo XVI es una marca histórica profunda. Ahí cambia profundamente cómo va a ser parte de las culturas o parte de la formación cultural y social que hoy nos caracteriza o que hoy podemos decir que es la que nos describe mejor, y es que a partir de ese momento empezamos a ser parte de las culturas del mestizaje. Esto sucede en todo el continente americano, y Centroamérica no va a ser una excepción. Este momento, que fue un momento de larga duración, como ustedes saben, transforma no solo el paisaje natural de nuestra región, sino que por supuesto el paisaje humano. Pero sigue siendo la constante para Centroamérica que somos un espacio humano de pluralidades y de convivencias de diferentes grupos. Eso tiene que ver con toda la influencia que viene desde el norte de las culturas mesoamericanas, precolombinas, como también las que vienen del sur. Y, por supuesto, en especial, con especial enfoque, podemos pensar también en las culturas del Caribe. Esto quiere decir que es un espacio de encuentro de lenguas, de diferentes idiomas, de diferentes religiosidades, de diferentes concepciones de cómo gobernar los países y, por supuesto, de diferentes tradiciones culturales que van a empezar a mezclarse a lo largo de todos los siglos de colonización que marcaron a nuestra región. Si vamos más adelante en el tiempo, ¿qué podríamos decir que son o cómo podríamos visibilizar o visualizar las características del primer centenario? Es decir, la época que va desde 1821 más o menos hacia 1921. Es un momento de profundos cambios también, por supuesto, es el momento del inicio de los procesos de independencia. Y eso tiene que ver también con un cambio fundamental que la independencia trae, y es que las jóvenes repúblicas centroamericanas empiezan a convertirse o a encaminarse a ser sociedades agroexportadoras. Eso tiene que ver con que el cambio en la autonomía económica y política que va a ir construyéndose a lo largo de ese primer centenario también va a tener efectos y consecuencias en la dimensión cultural. Y tal vez una de las más destacadas o de las que podríamos destacar en este largo siglo de muchos cambios tiene que ver con la formación de instituciones, que son instituciones que están vinculadas a la educación, no solo la educación formal de escuelas y colegios, sino a la educación universitaria, y un gran largo proceso de alfabetización. Pero ese proceso de alfabetización, como sabemos, se da en idioma español. Y esto tiene consecuencias, por supuesto, para cómo se va a ir conformando esa pluralidad
de culturas en donde desde los centros de poder, que van a ser sobre todo las ciudades en nuestra Centroamérica, se va a imponer la lengua española como la lengua dominante y la lengua que estará más presente y por la cual se dará la forma de gobierno de todas estas jóvenes repúblicas. Eso no quiere decir que todas las otras lenguas hayan desaparecido, quiere decir que conviven en una relación de asimetría que es una relación compleja, pero todas estas comunidades con sus propias lenguas, con sus propias tradiciones culturales que van desde la música, la comida, las formas de comunicarse, las formas de prevalecer su propia historia, van a ir adaptándose a esa situación compleja que ha marcado a la región, que es una situación de centros y periferias. Los centros, como dije antes, casi siempre en las ciudades, ¿no? En donde está la administración del poder, en donde está la administración económica, y estos otros espacios que son, podríamos, para entender mejor esta imagen, la periferia, en donde la cultura sigue estando muy viva, en donde las expresiones culturales siguen siendo muy importantes. ¿Por qué? Porque son formas de preservar la memoria. Así como en los centros se preserva una memoria determinada de las culturas que vamos a llamar letradas, esto pasa también en todas estas otras comunidades. Entonces, estamos viendo en el largo primer centenario un proceso que va a darse simultáneamente. Pero desde la perspectiva de muchos de quienes estudiamos esto, eso no se vio y la academia no estuvo preparada para darse cuenta que eso estaba sucediendo en aquel momento. Ahora que estamos en el segundo, en el bicentenario, esto ha cambiado afortunadamente. Sin embargo, las asimetrías y estas diferencias entre centro y periferia no han cambiado del todo. Y tal vez una imagen que nos ayude a entender mejor esas divisiones, tal vez vamos a llamarlas así, es la relación y la diferencia entre el campo y la ciudad. Yo diría que ese es un eje que es importante tomar en cuenta cuando pensamos las culturas del istmo centroamericano. ¿Por qué? Porque vamos a tener por un lado las culturas urbanas, que van a estar marcadas sobre todo por este proceso de alfabetización y por la letra, es decir, por el libro impreso en el sentido concreto y también metafórico, y muchas culturas rurales que más bien van a tener y van a apostar a otras formas de preservar sus propias tradiciones, que puede ser a través de la oralidad, la música, los cantos, o a través de visualizaciones, es decir, a través de arte, de tejidos, a través de la comida y demás otras formas de expresión cultural. Y esto va a marcar también una dinámica que va a tener que ver con cómo se va a entender Centroamérica a sí misma. Cuando llega el final del siglo XIX, como ustedes sabrán por haber escuchado en las otras presentaciones de este seminario, las reformas liberales van a hacer un cambio muy importante en la idea de desarrollo y de modernidad que se quiere implementar en la región centroamericana. Y dentro de esas ideas, Centroamérica quiere pertenecer al gran circuito de ideas del mundo y lo logra de una manera bastante interesante y única, y es participando del mundo de la literatura escrita en español con figuras, como ustedes pueden ver en la pantalla, como Rubén Darío, Enrique Gómez Carrillo, Joaquín García Monge, Miguel Ángel Asturias, ¿no? Rubén Darío nicaragüense, Miguel Ángel Asturias y Gómez Carrillo guatemaltecos y Joaquín García Monge costarricenses, que van a
transformar bastante el mundo intelectual y cultural de la alta cultura, que nosotros llamamos, convirtiéndose en diplomáticos que además son personalidades que tienen afinidades con la literatura o con la cultura. Y estos personajes, gracias a los viajes que empiezan a realizar, especialmente hacia Europa, pero también a Estados Unidos, van a transformar esta idea de la literatura que se está escribiendo en esos momentos en español. En la historia de la literatura escrita en español, estos autores van a ser muy importantes porque van a pertenecer a una tendencia que transforma la literatura escrita en español y que en historia literaria conocemos como el modernismo, cuya figura principal, algunos de ustedes sabrán, es Rubén Darío. Esto está sucediendo en el ámbito de la cultura letrada, ¿no? Como les dije. Pero simultáneamente, por supuesto, están pasando muchas otras cosas en cuanto a las culturas que vamos a llamar culturas rurales o culturas más orales, que están en un proceso que tiene mucho más que ver con preservar sus tradiciones, ¿no? Entonces, podemos imaginarnos una especie de tensión entre un tipo de cultura letrada que sale de la región centroamericana y participa de un momento de globalización como fue el final del siglo XIX y principios del XX, y por otro lado, la preservación de tradiciones ancestrales y de culturas ancestrales en el espacio de lo local. Entonces, en Centroamérica conviven estas diferentes formas de entender y de hacer cultura. Si seguimos en nuestro recorrido, pensemos qué está pasando y qué sucede después de ese primer centenario. Y lo que podríamos decir desde el punto de vista de la cultura es que se dan nuevamente cambios muy acelerados a partir de ese ese inicio del bicentenario hacia 1920 en adelante hasta llegar a nuestra actualidad, y volvemos a darnos cuenta desde el punto de vista de la historia cultural cómo todas las crisis políticas y económicas que marcan a la región van a ser también marcas que se van a presentar en el campo o en la esfera de las culturas. Y siempre pensando en esta pluralidad de culturas. Volvemos nuevamente a esta idea, ¿no? Que hay asimetrías y hay exclusiones, pero que eso no significa que no existan esas otras formas culturales. Hay, por supuesto, un dominio, sigue habiendo un dominio de la cultura letrada, ¿no? Las formas de educar, las formas de alfabetizar siguen siendo las que destacan más o las que se van a implementar desde los diferentes gobiernos, pero también empezamos a ver la presencia de muchísimas formas de cultura popular que ya están presentes también en los espacios urbanos. Esto se nota mucho, por ejemplo, en las diferentes formas en que entre los gobiernos autoritarios que empiezan a darse en diferentes países de la región, pero a la vez también los planes y los proyectos de instaurar un Estado benefactor en la región, bueno, y eso ustedes lo conocerán tal vez porque el ejemplo que ha tenido más continuidad es el caso de Costa Rica. Esa institucionalidad, sea en el marco de gobiernos autoritarios complejos o del Estado benefactor, siempre se piensa también en relación con la cultura o las culturas. De qué manera se integran formas culturales para también tener una expansión de esas diferentes políticas. Eso está sucediendo dentro de la región, pero tenemos que pensar también que hay
una importancia de política global sucediendo en ese momento que tiene que ver con la llegada, para decirlo de alguna manera, de la Guerra Fría, ¿no? Y el fenómeno de la Guerra Fría va a tener también un efecto bastante pronunciado en las formas en que se producen o se dan las culturas en esta Centroamérica diversa, pero también asimétrica. Y esto tiene que ver con que hay una gran emergencia, un surgimiento de culturas dentro de los espacios urbanos que se ven a sí mismas como culturas populares, pero que tienen que ver también con formas de denunciar diferentes injusticias sociales. Así que muchas veces vamos a encontrar en este periodo donde empieza a asentarse ese camino hacia el bicentenario, que la cultura o las culturas centroamericanas van a ser expresiones de insatisfacciones o expresiones de denuncia en contra de las injusticias que se dan en la región y que tienen que ver, como decía antes, con los diferentes procesos políticos, económicos y sociales que también la región vive y en la cual la región se está transformando. Sigue también presente esa diferencia entre campo y ciudad o entre espacios urbanos y espacios rurales. Como decía antes, la Guerra Fría va a también tener una repercusión en las manifestaciones y producciones culturales. Eso va a tener que ver, por un lado, con que van a empezar hacia mediados del siglo XX y en adelante, especialmente si nos acercamos a la década de 1960, 1970, vamos a encontrarnos con diferentes cambios que va a haber en la región y que la van a transformar nuevamente. Y eso tiene que ver con diferentes desplazamientos de las poblaciones. Centroamérica siempre ha sido un espacio de muchos desplazamientos de sus comunidades y de sus poblaciones. Sin embargo, hacia la década de los 70, de 1970, como ustedes conocerán, esos desplazamientos tienen muchas veces que ver con desplazamientos forzados por el inicio de diferentes conflictos armados internos que van a cambiar radicalmente el perfil de nuestra región. Y dentro de ese momento que marca a la región de maneras muy distintas y con intensidades también muy distintas, pero que va desde Guatemala hasta Panamá, vamos a encontrar con que van a surgir otras formas u otros campos u otros proyectos culturales que van a querer de alguna manera participar en que esta desintegración de la región no se dé de manera tan profunda. Y eso tiene que ver en el marco de la Guerra Fría con una serie de diferentes corrientes que van a marcar también la forma en que diferentes grupos van a entenderse a sí mismos dentro de la región. La influencia de la teología de la liberación va a ser también muy importante en la producción cultural. En la producción cultural, en el sentido que las producciones culturales vamos a tenerlas todavía más diversificadas y que va a haber proyectos concretos, particulares, que van a intentar solventar esas diferencias entre campo y ciudad o entre poblaciones, para decirlo en otra manera de expresión, poblaciones mestizas o ladinas y poblaciones indígenas o poblaciones afrodescendientes y las demás. Esos intentos se empiezan a dar en los años 70. Es algo que nosotros estudiamos bajo una etiqueta que podemos llamar las culturas revolucionarias. Y aquí traje nada más 3 breves ejemplos que voy a mencionar. Uno es
el proyecto que inició Ernesto Cardenal en el archipiélago de Solentiname hacia la década de 1900, a inicios de la década de 1970, como la creación de una comunidad contemplativa. Él estaba, por supuesto, influenciado por la teología de la liberación, pero una comunidad en la que la convivencia pasaba por otras formas de producir lo que se necesitaba para vivir, ¿no? Es un experimento en el cual la literatura, la poesía, la convivencia pacífica entre las diferentes personas de la comunidad estaba haciendo un contrapunto con el momento que vivía en ese momento Nicaragua bajo la dictadura de Somoza, ¿no? Una dictadura, como todos saben, represiva y criminal. Tratando entonces de crear otros espacios posibles para una convivencia que no fuera bajo el autoritarismo. Ese es un proyecto que se dio y quiso mostrar también el valor de las culturas en un proceso de paz y no en un proceso de o en un contexto de autoritarismo. Por otro lado, hacia esa misma época, finales de los años 60 y principios de los 70, diferentes intelectuales, entre ellos Sergio Ramírez y Julio Escoto de Honduras, Sergio Ramírez de Nicaragua, crearon la Editorial Universitaria Centroamericana. Ese proyecto es uno de los proyectos más importantes que ha tenido Centroamérica desde la cultura del libro. ¿Por qué? Porque ellos crearon con miembros de todos los países centroamericanos, se unieron para poder crear una serie de publicaciones de literatura y de textos históricos y de textos de análisis social, político, económico para la región desde la región. Es decir, todo lo que se publicaba primero tenía que ser accesible a todas las personas de todos los países y segundo tenía que ver también con una forma de conocernos a nosotros mismos. Esa editorial estuvo con vida hasta la década de 1990 con altibajos, como muchos proyectos culturales en nuestra región. Sin embargo, sigue siendo una de las bibliotecas, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Gracias a todas las colecciones que tiene, una de las bibliotecas más importantes del pensamiento centroamericano, que surge también en un momento complicado de crisis política. Y por último, pasamos a un proyecto más institucionalizado, donde la cultura va a cumplir un papel importante, que es la creación del Ministerio de Cultura. En aquel momento se llamaba Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte, si no me equivoco, a inicios de los años 70, en 1970, que se crea bajo todo este marco del Estado benefactor costarricense como un eje para pensar una Costa Rica que se dedicaba, en vez, como ustedes saben, la abolición del ejército en Costa Rica data de 1948 y en un contexto bélico y de muchos conflictos muy complejos en la región, en este país se apuesta por financiar un ministerio que se dedique a las manifestaciones culturales. Entonces, como ustedes ven, y podríamos mencionar muchos otros ejemplos, pero el tiempo no nos lo permite, estamos en una época que se va acercando hacia este bicentenario que estamos celebrando o que estamos mirando críticamente este 2021, en donde encontramos que hay un sinnúmero de apuestas y de proyectos que quisieron y que quieren cambiar o que quieren participar o que quieren hacer visible la importancia de las manifestaciones culturales en el desarrollo de toda la región. Si seguimos, disculpen, si seguimos en el tiempo, llegamos a la etapa posterior a estos conflictos armados internos y guerras civiles,
que marcaron profundamente y cambiaron profundamente a nuestra región en ese momento llamado de transiciones democráticas o de transiciones hacia la paz. Ese momento, que también se ha llamado el momento de la posguerra, es un momento igualmente complejo en el cual Centroamérica ya ha cambiado completamente. Hay diferentes manifestaciones nuevas, podríamos decir, desde el punto de vista cultural, que tienen que ver también con los medios de comunicación masiva, con proyectos desde otros espacios que tienen que ver también con promover ideas de culturas de paz. Y aquí ustedes pueden ver una fotografía del edificio que alberga el Museo de la Palabra y la Imagen en El Salvador, en San Salvador, en donde este año están cumpliendo 25 años desde su creación, en donde se quiere, por un lado, preservar una memoria de las luchas de los pueblos, en este caso especialmente relacionadas con El Salvador, de las luchas de los pueblos por superar diferentes momentos de injusticia social, pero también con un gran proyecto educativo paralelo que tiene que ver con esta idea de posibilidades de construir culturas de paz. Y esto es un esfuerzo que a mí me parece admirable en un contexto en el cual, como ustedes saben, hay muchísimas dificultades en un país como El Salvador de alguna manera posicionar, ¿no?, la importancia de la cultura o de las culturas en un contexto que también, bueno, que sigue siendo complejo y violento y marcado por muchas desigualdades. Ya para ir terminando, tenemos entonces que esta entrada al siglo XXI, que es la entrada de las transiciones democráticas, que es la convivencia de las culturas de paz con profundas desigualdades sociales y económicas de la región, está también mostrándose en la transformación de los paisajes naturales y de los paisajes urbanos. Y por supuesto, en esto juega un papel importante toda la presencia de las redes sociales o de los medios masivos de comunicación de los que hablábamos en los años 90, ahora transformados a estas nuevas formas de comunicación, estas nuevas formas de participación ciudadana que ya no son aquellos que se conocían de pertenecer, por ejemplo, al centro urbano y ser entonces más ciudadanos que quienes no pertenecían a estos centros urbanos. Sin embargo, también tenemos que entender que la presencia o la constancia de las desigualdades está también transformando el perfil de la región, y esto se nota, por supuesto, en las continuas migraciones y en las continuas diferencias, ¿no?, de cómo se sigue moviendo y movilizando toda la región centroamericana. Centroamérica no solo es una región de la cual salen diferentes grupos de migrantes con diferentes objetivos, sino que Centroamérica es un espacio de recepción también. Y ese espacio de recepción de diferentes migrantes y exiliados tiene por consecuencia entonces transformaciones en las formas en que se entienden o se viven las diferentes culturas. Entonces, la Centroamérica o el contexto cultural del Bicentenario, y con esto termino, si lo pensamos desde el siglo XXI en el cual estamos, está por un lado marcado por las diásporas, por los exilios y por las migraciones. Aquí ustedes ven una fotografía de una de las caravanas migrantes que ya forma parte de nuestra digamos, de nuestra imagen, o de qué imagen nosotros de alguna manera mostramos al mundo, pero quiero hacer el énfasis también en que somos una región receptora de migrantes, de exiliados y de diferentes diásporas. Y esto
creo que es algo importante, ¿no? Que hay que ver en contrapunto, que hay que entender todos los orígenes de esas profundas desigualdades, pero también cómo culturalmente todo esto va también transformando la región. Y esto significa que la región Centroamérica ya no es nada más una región estática, es una región que está en movimiento, que está en desplazamiento y que está también presente en lugares como México, como Estados Unidos, como en el sur de América Latina, en donde se asientan nuevas comunidades centroamericanas y estas también muestran entonces o de alguna manera transmiten estas formas culturales que nosotros conocemos y que apreciamos. Al mismo tiempo, hay un reforzamiento de las culturas locales, y las culturas locales en el sentido de las culturas de los afrodescendientes, las culturas garífunas, las culturas indígenas, las culturas urbanas, que de alguna manera también se fortalecen o encuentran nuevas formas de crear comunidad y de crear espacios de sociabilidad, muchas veces gracias finalmente también a las redes de comunicación. Y por último, quisiera cerrar nada más diciendo que hay o que podemos observar en el tiempo más reciente una sensibilidad mucho más grande a la relación entre culturas y medio ambiente. Y esto tiene que ver también con un reconocimiento de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas y de las comunidades afrodescendientes y que por mucho tiempo fueron, por las razones que les comenté, marginalizadas u mantenidas de alguna manera en la periferia de los centros de poder, donde también hubo, por supuesto, un centro de poder cultural. Así que estamos en un momento de muchos cambios, de gran diversidad, como desde el principio, pero también yo diría, y eso tal vez es lo más esperanzador para este bicentenario, de una conciencia y una sensibilización mucho mayor a esta diversidad cultural que marca a la región. Con esto termino mi presentación, les agradezco mucho y pasamos entonces a la próxima parte del seminario. Muchísimas gracias, doctora Alexandra Ortiz, por su disertación. Vamos a seguir con la siguiente actividad, que es la segunda dinámica. Está encargada Andrea García con la dinámica. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición, analizada nuevamente por el espacio. Vamos a realizar nuevamente un sondeo, ahora que ya tenemos todo este contexto histórico muy relevante para el análisis político y social y cultural que se ha hecho en el marco del Bicentenario. Nuevamente pido el apoyo de Álvaro para que nos pueda poner en pantalla la siguiente pregunta, que nos va a hacer la interrogante de las principales problemáticas sociales que enfrenta Centroamérica. Muy bien, ya la tenemos en pantalla. En su opinión, ¿cuál es el principal problema social que enfrenta Centroamérica? Muchas gracias a quienes ya nos están respondiendo. Dentro de las opciones tenemos la desigualdad, la migración irregular, el desplazamiento forzado, los pocos espacios de participación ciudadana, la falta de seguridad pública, la educación de poca o baja calidad, la falta de acceso a servicios básicos, la brecha digital, la no cobertura universal de salud y la no promoción de la historia y la cultura. Podemos seleccionar priorizando una de todas estas aristas para poder generar este espacio de discusión, ya que pues, nuestras perspectivas y según la ubicación geográfica en donde residamos, pues es desde allí en donde podemos ir sacando nuestras conclusiones con base en lo que vivimos y conocemos. Muchas gracias a quienes ya nos están respondiendo. Ya tenemos arriba de un 64% de votaciones. Vamos a dar unos segundos más para quienes aún no se han ubicado en la opción de sondeo. Dentro de esta misma sesión no tienen que buscar ninguna opción adicional y pueden enviarnos sus apreciaciones. Ok. Va encabezando la desigualdad con un 46%.
seguido de la migración irregular. Y bueno, podemos cerrar ya este sondeo, por favor, Álvaro, muchas gracias. Y bueno, encabeza la desigualdad con un 46%, seguido de la migración irregular. Luego, un 8% para la educación de poca o baja calidad, igual la falta de accesos a servicios básicos, de igual manera los pocos espacios de participación ciudadana. Y bueno, también tenemos un 4% para la no promoción de la historia y la cultura. Y nos quedamos hasta aquí. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos cuestiona, en su opinión, ¿cuál es el principal reto a nivel social que enfrenta Centroamérica? Y bueno, funciona de igual manera y las opciones son las mismas que las anteriores. Muchísimas gracias por sus respuestas. Ya las estamos recibiendo y las estamos viendo en pantalla. Ok, ya tenemos un 52%. Vamos a dar otros segundos más para recolectar sus apreciaciones y que estas se reflejen en estos porcentajes para que tengamos un espacio de discusión posterior luego de una tercera pregunta que nos hace falta en esta sección. Aprovecho para mencionarles, si tienen preguntas, pueden utilizar el espacio de preguntas y respuestas y con gusto le vamos a dar lectura en la parte final de esta sesión virtual. Y yo las traslado a la doctora y ella muy amablemente nos irá dando una retroalimentación. Bueno, tenemos arriba de un 72%, podemos cerrar ya este sondeo para que veamos cómo quedan estos porcentajes de apreciaciones. De igual manera, encabeza la desigualdad con un 41%, seguido de la migración irregular, el desplazamiento forzado, con un 17%. De igual manera, educación de poca o baja calidad, el mismo porcentaje, un 17%. Falta de accesos a servicios básicos, un 11%. Luego de esto, brecha digital, pocos espacios de participación ciudadana, con un 4%, y me falta mencionar la falta de seguridad pública, en este caso se manifiesta con un 6%. Podemos pasar a la última pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Ahora, en su opinión, ¿cuál es el principal recurso que posee Centroamérica para enfrentar los retos sociales venideros? Y tenemos 5 opciones de respuesta. La primera, el capital humano, seguido de recursos naturales, instituciones sólidas, los socios para el desarrollo y la educación y la cultura. Y nuevamente agradezco a quienes ya nos envían sus respuestas. Este porcentaje va caminando un poquito más rápido. Ya tenemos a la mitad ya que nos han dado su apreciación. Y damos unos segundos más para quienes se encuentran en proceso de votar. Muchísimas gracias. Ok, la votación va encabezada por el capital humano con un 50% de los votos. Tenemos un 71% de votaciones de nuestra audiencia. Aún nos falta un poquito más para poder cerrar este sondeo y dar conciencia cierta el porcentaje de votaciones a cada una de las opciones. Pero bueno, en pantalla tenemos ya lo evidente, el capital humano seguido de recursos naturales, luego la educación y la cultura, los socios para el desarrollo y las instituciones sólidas. ¿Podemos, Álvaro, por favor, ya cerrar este sondeo? Ya no recibimos más respuestas y bueno, ya en pantalla queda lo que anteriormente les comenté y con esto pues finalizamos nuestra segunda sección de sondeo y pues tengo a bien solicitar a la doctora que nos pueda dar sus comentarios en el marco de
la retroalimentación que muy amablemente nuestra audiencia nos ha proporcionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, y gracias a todos los presentes que se animaron a participar, a contestar estas preguntas. Bueno, me parece que sin habernoslo propuesto, entre sus apreciaciones y una de las líneas que quise presentar como importante para poder entender el contexto de las dinámicas culturales de la región está atravesado por la desigualdad o las desigualdades, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que hablar en plural porque son muchas y muy diversas las desigualdades por las que, o las que atraviesan a la región centroamericana, que atraviesan la vida cotidiana, además, y por supuesto hay desigualdades asentadas históricamente y hay desigualdades nuevas, ¿no? Y por supuesto la pandemia desde marzo del año pasado ha mostrado estas otras nuevas formas de desigualdad a la que nos enfrentamos quienes vivimos en Centroamérica. Pero creo que también las comunidades centroamericanas que están fuera de la región han experimentado estas diferentes formas de desigualdad y cómo eso marca finalmente la forma en que nos relacionamos con la cultura o con las culturas y las formas en que tal vez priorizamos ciertas formas de vida frente a otras. Hay que entender que la cultura definida como algo bastante amplio y que compete a todos los seres humanos, la cultura se manifiesta en nuestro lenguaje, se manifiesta en nuestras rutinas, en nuestras costumbres, en nuestras comidas, como ustedes mismos lo vieron en nuestros gustos musicales, en nuestros gustos o apreciaciones o sensibilidad hacia manifestaciones artísticas, pero también la cultura puede ser una manifestación o se puede manifestar en nosotros como en la apreciación, ¿no?, de nuestra propia historia o de nuestras culturas conviviendo en un mismo espacio. Y ver por un lado como uno de los más graves problemas en esta encuesta a la desigualdad junto con la migración y verlos también como los dos retos más importantes o destacados como resultado de esta pregunta, muestra que es una situación en la que estamos sumergidos o estamos viviéndola como retos, como problemas y a la vez como retos, pero que también esto hace que Centroamérica tenga un lugar en el mundo, así como se está transformando el mundo completo, que ahora lo sentimos más cerca por las diferentes formas de comunicación a la que tenemos acceso, en las cuales Centroamérica de alguna manera ya no es marginal, ¿no? Estos problemas de las desigualdades, de las profundas desigualdades que son sociales, económicas y que son históricas y de las diferentes formas de migración se viven en otras partes del mundo también. Es decir, que hay una cuestión o una gran pregunta que está marcando finalmente el destino de la humanidad, ¿no? Y estamos nosotros como centroamericanos también ahí en el centro del huracán o en el centro de ese gran problema y es cómo superar esas diferentes desigualdades y cómo de alguna manera balancear esas olas migratorias que siempre han sido también parte de qué es la humanidad. La humanidad siempre ha estado en movimiento, las migraciones datan desde la historia de los seres humanos, los desplazamientos, pero con las dimensiones de a veces de crueldad y de dificultad que vemos ahora, eso es lo que está, ¿no?, en juego. Eso es lo que ahora nosotros nos desgarra también como región, pero como parte de América Latina, como parte
de todo un continente y como parte del mundo. Y vean qué interesante, a la vez el principal recurso al cual respondieron como posibilidad de solventar o de salir de estas diferentes crisis es, por un lado, el capital humano y por otro lado, los recursos naturales. Y creo que desde los puntos de vista de las diferentes culturas activas actualmente en toda nuestra región, y que están en diferentes regiones y en diferentes localidades, es precisamente la apuesta por ese capital humano y por una relación de respeto con los recursos naturales, que hay posibilidades de crear otras formas de comunidad y de convivencia, ¿no? Es importante, sin duda, que haya una aspiración o que haya posibilidades de desarrollo, pero a la vez, si nosotros conocemos un poco lo que está sucediendo en diferentes localidades de toda la región centroamericana, lo que yo destacaría desde el punto de vista sociocultural es la emergencia y la consolidación de diferentes comunidades que desde lo local están trabajando para su propia comunidad con estas ideas de apoyar o de sacar el mayor provecho posible del capital humano en una convivencia pacífica con las demás personas, por supuesto, pero también con los recursos naturales. Y esto es un reto que nosotros no podemos, primero, no se resuelve de un día para otro y tampoco se resuelve imponiendo estas formas, porque cada localidad o cada tradición cultural va a tener diferentes formas de hacerlo. Entonces, desde mi punto de vista, hay una gran esperanza en estas formas locales de organización comunitaria que están resolviendo cómo salir adelante de todas estas crisis. Y eso no significa que para todas las poblaciones esto sea una posibilidad. En el caso de las diferentes caravanas migrantes que nosotros vimos y estamos viendo todavía salir de lugares de Honduras, desde Guatemala o desde el mismo El Salvador, estas son comunidades, son también, se sienten a sí mismas como comunidades y son comunidades que en lo cultural encuentran una cohesión que les permite hacer ese viaje tan arduo que se ven forzados a hacer, ¿no? Entonces, creo que no se trata de lo cultural en sí, ¿no? O las manifestaciones culturales en sí no son una respuesta, sino que son una forma de, por un lado, mantener o de proveer de una cohesión social a ciertas comunidades y por otro lado son fuentes o son espacios que podemos imaginar, ¿no? Como un repositorio de memorias y de tradiciones, de culturas, no solo ancestrales, sino contemporáneas. Y esa dimensión más simbólica de lo cultural es algo que es muy importante que siga existiendo y que se siga alimentando y que siga transformándose, porque forma parte también de algo que no mencioné en mi presentación, pero que todos ustedes entenderán o tendrán algún vínculo con ello, que es cómo se conforman nuestras identidades, ¿no? Como centroamericanos, pero también como nacionales de uno u otro de los países, ¿no? ¿Cuál es esa identidad a la que nos remitimos en conversaciones o en contextos determinados? Y eso existe y funciona también en ese nivel de lo simbólico, que es tan importante para que siga existiendo una idea de cohesión o una idea de sociabilidad en el contexto centroamericano tan complejo y tan difícil que se está viviendo ahora. Porque esas desigualdades que todos ustedes apuntaron con sus respuestas, que son, como dije antes, históricas, políticas, sociales, económicas, también se manifiestan en lo cultural, por ejemplo, en la educación. Esas
son problemas estructurales, ¿no? Pero si bien muchas respuestas institucionales no están dando una respuesta satisfactoria a las poblaciones, las comunidades y los proyectos comunitarios desde el punto de vista de lo sociocultural, a mí me parece que sí son un camino, un largo camino, pero son un camino en donde puede haber a la larga una diferencia y un cambio que tenga que ver con ese cambio también de la autopercepción de nosotros mismos como parte de una comunidad y de una región. No sé si seguimos con algunas más de las preguntas. En efecto, muchísimas gracias por sus comentarios respecto al sondeo. Vamos a dar lugar a la lectura de las preguntas que ya nuestra audiencia nos ha enviado por la sección de preguntas y respuestas. Y tengo por el momento preparado 2 bloques de 3 preguntas. Bienvenidas sean sus consultas en este espacio. Le voy a dar lectura a 3 de las primeras preguntas que nos han ingresado. Le dejo el espacio para sus comentarios y regreso con otra sección de preguntas. ¿Le parece, doctora? Sí. Ok. La primera consulta que nos llega es, ¿qué podemos hacer para que la ola de la globalización no barra con nuestras tradiciones? Si bien esto es bueno comercialmente hablando, es culturalmente peligroso. La siguiente, considera que con la puesta en moda de la palabra, entre comillas, desarrollo, se provoque que desaparezcan los patrimonios culturales en donde la colonización ha desanimado a los grupos indígenas. Y la tercera es, ¿a partir de qué fecha se puede hablar de colonización en Centroamérica? Voy a empezar por esta última pregunta porque me permite después ir a las demás para ir en una línea histórica, coherente, ¿no? Bueno, ¿a partir de qué momento podemos hablar de colonización en Centroamérica? Históricamente sabemos que tiene que ver con la llegada, ¿no?, de los diferentes grupos europeos en el contexto de las campañas imperiales europeas. Y eso data, ¿no?, de la llegada de, entre otros, Cristóbal Colón a costas centroamericanas hacia 1492. Ese es el relato y esa es la historia, digamos, de la colonización europea que conocemos, además con los efectos de transformación profunda que tuvo en cuanto a la dominación de los pueblos indígenas, el exterminio de los pueblos indígenas y el producto que se da después, ¿no?, de los mestizajes culturales. Sin embargo, la historia centroamericana y la historia de todo el continente americano tiene una historia anterior a esa llegada, ¿no?, de los europeos, y que tiene que ver con todas las poblaciones mal llamadas precolombinas, o sea, las poblaciones ancestrales ya de diferentes grupos indígenas asentados en todo el continente, que a su vez lucharon por diferentes controles de territorios. Entonces hay también una historia de colonizaciones anteriores que tiene que ver con esas luchas de los diferentes grupos indígenas que estaban luchando, ¿no?, por un dominio territorial. Eso se ve mucho más en México, pero de alguna forma también llega hacia el sur de México hasta llegar hacia más o menos, ¿no?, El Salvador, Honduras, Nicaragua, en donde también hay una frontera cultural con las culturas mesoamericanas, y a partir de Costa Rica y hacia el sur las culturas de origen chibcha. Pero ese tipo de, esa historia es mucho menos conocida, ¿no? Primero, la larga data, el tiempo que ha pasado y también la falta de documentos para poder reconstruirlo, y eso se ha reconstruido a partir de arquitectura, a partir de algunos objetos que se han encontrado, pero es todavía una historia de la que conocemos relativamente poco, y que sería, además, creo yo, es un reto y es una invitación a todos los educadores para que tengamos más sensibilidad de conocerla.
Ahora, paso a la pregunta acerca de el concepto, ¿no? El uso del término desarrollo. Y bueno, eso es también una herencia, ¿no? Tenemos que pensar que nuestro lenguaje y muchas de las palabras y conceptos y términos que nosotros usamos al día de hoy son heredados, ¿no? Y son heredados en el sentido de grandes debates, de grandes o de momentos de profundo cambio, ¿verdad? Por ejemplo, esta idea de desarrollo, eso podemos volver hacia la época que les mencionaba, de finales del siglo XIX, ¿no? Que en ese momento no se usaba tal vez tanto la palabra desarrollo como la palabra progreso, pero se podrían ver como iguales, ¿verdad? O similares en el sentido de esta idea de que todas las poblaciones del continente americano, de América Latina, ¿no? Debían aspirar a un progreso, a una idea lineal de desarrollo, ¿no? Y luego, sobre todo, con la creación, ¿no? Con el momento de las teorías de la dependencia hacia los años 50 y 60 del siglo XX, el término desarrollo va a marcar a todos los países del mal llamado tercer mundo, ¿no? Y el tercer mundo, este mundo que hoy ya no, bueno, no usamos más tanto esa palabra, se habla del sur global, se habla de otro tipo de términos, pero los países en vías de desarrollo, como se dijo durante también muchas décadas, son, ¿no? La idea es que estos países puedan salir de una situación, ¿no? de desigualdad o de precariedad. Entonces, este término de desarrollo nosotros lo hemos heredado de todos esos debates y de todas esas instituciones que se fueron creando también en la región y en Centroamérica para dar respuestas a las situaciones muy complejas, ¿no? de económicas, políticas, sociales que se viven y de esas asimetrías que nosotros también seguimos viendo que están presentes. Y luego podemos dar otro paso más, ¿no? Y pasar de esta idea de los países en vías de desarrollo, de la idea esta del tercer mundo, que ya no usamos tanto, como decía, a el fenómeno de la globalización, ¿no? Y el fenómeno de la globalización, bueno, se ha estudiado también mucho, no es un fenómeno exclusivo del siglo XXI. El mundo ha vivido diferentes globalizaciones en su historia. Una de las primeras globalizaciones que se estudia como tal es precisamente toda la campaña imperial de los diferentes espacios europeos que llegan a conquistar, ¿no? Y a tomar los recursos naturales y humanos de las Américas. Otro momento de globalización es el final del siglo XIX, y se habla de que este otro momento del siglo XXI, inicios del siglo XXI, es una nueva fase de globalización acelerada. En el caso de Centroamérica, creo que también hay que entender esa fase actual de globalización como un fenómeno que incluye los proyectos neoliberales económicos en la región. Es decir, hay diferentes componentes de esta globalización actual que hacen también que haya mucho más presencia de lo que preguntaba este estudiante, de cómo luchar o de cómo enfrentarse a no perder las tradiciones locales propias y culturales de ciertas regiones. Y eso es una lucha constante, ¿no? Y eso creo que se ve en los diferentes contextos nacionales, desde Guatemala hasta Panamá, ¿no? Lo podemos ver mucho más claramente en las comunidades indígenas, de qué manera se lucha por preservar tradiciones, por preservar tejidos, por preservar músicas, canciones, historias que se transmiten oralmente, y cómo cada comunidad busca de alguna manera formas sostenibles de no perder esas formas culturales que los identifican, ¿no? Y lo mismo sucede con las poblaciones afrodescendientes y con las poblaciones que están en diferentes lugares situados, no necesariamente en los centros urbanos, ¿no? Los centros urbanos, creo yo, que
se adaptan de una manera distinta a los procesos de globalización. Y ahí entra un contacto interesante, ¿no? Y también de mezcla con esas formas ahora mucho más globalizadas de, no sé, vestimentas, ¿verdad? Modas, adquirir nuevas prácticas que ya no pertenecen a un solo lugar o ya no se reconocen como algo exclusivamente cultural de una zona del mundo, sino que empiezan a circular entre, sobre todo, diría yo, las generaciones más jóvenes como un bien del cual se pueden apropiar y del cual pueden digamos, hacer su propia versión. Muchísimas gracias, doctora. Voy a dar lectura a la siguiente sección de preguntas. Esta comienza con un pequeño comentario en donde nos afirman que pudiéramos pensar que la cultura es un elemento altamente cohesionador de los procesos de integración. Sin embargo, no ha sido así para el caso centroamericano. De hecho, el móvil que mueve la integración es el factor económico y en segundo lugar el político. El caso europeo, con decenas de idiomas, diferentes culturas y religiones, con el proceso de integración más consolidado, evidencia que estos factores son secundarios. ¿A qué se debe esto? ¿Qué implicaciones tiene el factor geopolítico como eje catalizador de los procesos en lugar de la homogeneidad cultural? Esta es la primera. Paso a la segunda. Doctora, ¿usted cree que la diversidad cultural de Centroamérica tendría un cambio cualitativo si realmente la región fuera el puente del norte y sur del continente? ¿Qué impacto tendría que la carretera panamericana uniera Panamá con Colombia? ¿Y qué panorama visualiza para las lenguas originarias de los grupos indígenas, considerando que las políticas estatales se han quedado al margen de las necesidades siempre postergadas? Y finalizo con la última interrogante sobre el uso de las tecnologías. Si éstas han generado un cambio en la cultura o solo en las formas de expresarnos. Y si esto no excluye el que pueda suceder. Muy bien, muchas gracias. Creo que es una apreciación o un punto de vista no solo muy válido, sino que forma parte también de las preocupaciones que muchos tenemos desde la academia o desde el mundo universitario, desde las instituciones como fundaciones como las que nos recibe hoy, desde proyectos de organizaciones no gubernamentales relacionadas con el gran reto, ¿no? De esa cohesión o la posible o la imposibilidad de la cohesión o la integración de la región centroamericana, ¿no? Y la historia de Centroamérica ha sido también una historia de constantes ires y venires en el sentido de si somos o no somos una sola región, si nos entendemos o no nos entendemos como una sola región. Y efectivamente, desde el punto de vista cultural, yo no diría que es un fracaso la idea de la posibilidad de la integración cultural de la región, sino que es un proceso que va a un ritmo sumamente lento. Pero sí creo que hay cambios y que hay cambios en un sentido positivo que hace 30 años no se veían venir. Y eso tiene que ver probablemente con la facilidad de la comunicación entre diferentes comunidades, no solo de comunidades, digamos, locales o comunidades de base, sino también las comunidades universitarias, las comunidades artísticas, las comunidades que, por ejemplo, la comunidad que hace ahora cine, ¿verdad? El cine centroamericano se ha convertido en una comunidad que se entiende a sí misma como una comunidad regional, además con muchos contactos con el Caribe. Lo mismo sucede en las comunidades de muchos artistas. También las posibilidades de entender la práctica
artística como una práctica de colaboración entre diferentes personas o diferentes agrupaciones es una clave, y eso se está dando o se está viendo que está sucediendo más en años muy recientes. Y bueno, por supuesto que la idea de la integración económica y política siempre se ha impuesto, ¿no?, a la idea de lo cultural, pero eso tiene que ver, yo creo que también con una idea de lo cultural como un espacio muy diverso, ¿no?, como ese mosaico de culturas que yo mencionaba al principio, y que ese mosaico de culturas desde sí mismo, desde cómo se entiende a sí mismo en lo diverso, va en contra de cualquier homogeneización que se quiera imponer. Y eso es la riqueza también, ¿no? Y en esa riqueza se manifiestan también las diferentes lenguas originarias, las diferentes manifestaciones que tenemos, que nosotros identificamos con lo cultural, ¿no? Ahora, institucionalmente, desde la institucionalidad y desde cómo funcionan las diferentes instituciones gubernamentales, efectivamente las lenguas originarias siguen estando a la espera de un reconocimiento efectivo y de una integración a toda esta comunidad y a toda esta riqueza que tiene Centroamérica. Existen diferentes proyectos, como decía antes, son proyectos comunitarios, son proyectos muy, muy concretos. Yo no los conozco todos, pero conozco algunos. Por ejemplo, conozco un pequeño proyecto en Livingston, en Guatemala, que tiene que ver con crear una biblioteca garífuna que está siendo llevado a cabo por la comunidad. Conozco también todo el proyecto que tienen diferentes cantautores en lenguas originarias en Guatemala, entre ellas tal vez una de las más conocidas, que es Sara Curruchich, que ella participa, ¿no?, de diferentes espacios. Ella tiene un programa, además, y gracias a las redes sociales, ¿verdad? Es un programa que llega a una amplísima comunidad, y a mí me parece sumamente importante su labor, porque ella no solo es una artista y una cantautora, sino que su programa de radio se ha dedicado a informar en el contexto de la pandemia acerca de qué es el virus, acerca de cómo convivir con el virus. Es decir, se mezclan diferentes aspectos, ¿no? Su dimensión más de artista y de compositora, de cantautora, y una labor social para su comunidad. En concreto, digamos, la comunidad a la que ella le habla, ¿verdad? Todos estos proyectos le hablan en primera instancia a su propia comunidad. Luego, aquí en Costa Rica existe también ahora una muchísima mayor sensibilidad hacia las lenguas originarias, que en el caso de Costa Rica pues no son tantas como en Guatemala, son mucho menores los grupos, son más pequeños los grupos, pero hay una gran conciencia de parte de especialistas por trabajar con las comunidades y no perder estas lenguas que se están perdiendo, porque en el contexto otra vez de la pandemia murieron muchos de los sabios de estas comunidades. Entonces ese saber se estaba perdiendo de una forma muy acelerada en el contexto de la pandemia, y gracias a esfuerzos de diferentes lingüistas especializados en estas lenguas originarias, esto se está rescatando y se está tratando de hacer, gracias otra vez a las redes sociales, ¿no?, una forma de preservar y de transmitir a las nuevas generaciones estas diferentes lenguas. Entonces, creo que muchas veces nosotros caemos en la situación de sentir una gran frustración porque no vemos estos proyectos, pero esto es a la vez un llamado que uno mismo se debe hacer todo el tiempo, decir, bueno, no es que no, es que no los veo, no es que no existan, ¿no? Se están dando, pero por supuesto, lo que es claro es que no se están dando dentro de la institucionalidad gubernamental. Ahí es donde menos está sucediendo. Y también, por supuesto, tiene que ver con el abandono de muchas de estas estructuras gubernamentales con respecto a su propia población, ¿no? Y eso es algo que marca no solo a Centroamérica, esto marca a muchísimos países en el mundo, y eso es la lucha constante también a la que se ven enfrentadas diferentes comunidades, y que por eso creo yo que han optado por hacer ese esfuerzo desde abajo, ¿no?, desde la propia comunidad, y no esperar
que esa institucionalidad venga, para decir metafóricamente, ¿no?, desde arriba a resolver alguna situación en específico. Muchísimas gracias, doctora. Y tenemos un comentario muy acertado en el chat que nos hace énfasis en que también desde el ejercicio de los organismos internacionales y universales, como lo es la ONU, la OEA y el SICA, que es la secretaría que rige nuestra Secretaría de Integración Económica, pues se aporta mucho también a estos temas. Con esto cerramos el bloque de preguntas y respuestas. Agradecer a la doctora por tan oportunas intervenciones y resolución a cada una de las interrogantes. Y bueno, cedo el uso del micrófono a Annalisa para el cierre de nuestra actividad. Muchísimas gracias a la doctora Alexandra Ortiz y a Andrea García por apoyarnos en el segmento de preguntas y respuestas de nuestros participantes y a todos ustedes por estar activamente participando. Finalmente, estoy agradecida por haber participado en este evento y especialmente a la doctora Ortiz por impartir su excelente conocimiento y análisis sobre evolución sociocultural en Centroamérica. Espero que esta mañana posea un mejor entendimiento sobre esta temática y todos estamos interesados en sus ideas, así que muchísimas gracias por haberla compartido. A todos los participantes se les recuerda que se estará brindando un diploma de participación si es que asistan a todas las sesiones de esta conferencia web que estamos realizando. Por lo tanto, quisiera invitarles a participar en nuestra última sesión virtual que se realizará en septiembre del 2021. Así que estén atentos a las divulgaciones, por favor, e invitaciones y recordatorios del próximo evento en redes sociales que estamos pues promocionando en ambas instituciones. Al finalizar la sesión, se les recuerda, por favor, realizar una encuesta de SurveyMonkey. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta pronto, bonito día. Hasta pronto, que tengan buen día, que estén bien.